Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa. Email abacomunicaciones@gmail.com. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración, en el mes del Sacratísimo Corazón de Jesús. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas miércoles de la tercera semana del Salterio. Celebra nuestra iglesia la memoria de San Romualdo. Nació en Ravenna, Italia, en el año 950, anacoreta y padre de los monjes camaldulenses, quien, nacido en Ravenna y deseoso de la vida y disciplina eremítica, viajó por toda Italia durante varios años, fundando pequeños monasterios y promoviendo la vida evangélica entre los monjes. Escribió una exposición de los Salmos llena de pensamientos admirables. Con frecuencia pronosticó cosas futuras y daba consejos a todos los que iban a consultarle, inspirado por la sabiduría celestial. Terminó sus trabajos en el monasterio de Valdicastro, en el Piceno, también en Italia, en 1027. Testimonio josefino para la fecha. San José siempre se mostraba imperturbable, incluso en las adversidades. Lo dijo San José Marelo. Preparación para la fiesta de Nuestra Señora María Reina de la Paz. Dijiste sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre latía divina la salvación. Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos al día 27 de nuestra consagración. El título de hoy es María, dijiste sí, y el cielo se llenó de alegría. Dice la Gospa: queridos hijos, por obra de la decisión y del amor de Dios, he sido elegida para ser la madre de Dios y la madre vuestra. Pero también por mi voluntad y por mi amor ilimitado hacia el Padre Celestial y mi completa confianza en Él, mi cuerpo fue el cáliz de Dios, hombre. He estado al servicio de la verdad, del amor y de la salvación. Como estoy aquí ahora entre vosotros para invitaros, hijos míos, apóstoles de mi amor, a ser portadores de la verdad, para invitaros a que por medio de vuestra voluntad y amor por mi Hijo, difundáis sus palabras de salvación. Mensaje del 2 de febrero de 2020. Como culmen del amor por nosotros, envió Dios a su Hijo único, que se hizo hombre, para salvarnos y darnos la dignidad de hijos. Con su venida, podemos afirmar que llegó la plenitud de los tiempos. La anunciación y la encarnación del Hijo de Dios es el hecho más maravilloso y extraordinario, el misterio más entrañable de las relaciones de Dios con los hombres y el más trascendental de la historia de la humanidad. Meditemos la escena de la Anunciación y contemplemos cómo María abraza la voluntad de Dios amorosamente. Pensemos por un instante cómo María está recogida en oración y allí conoce la voluntad del Padre y hace de la oración vida de su vida. Este acontecimiento, que tuvo lugar en un pequeño pueblo desconocido, lo narra el evangelista San Lucas con sencillez. En el 6º mes fue enviado un ángel a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José. De la casa de David, el nombre de la virgen era María. María, por su parte, como lo muestra la piedad popular, estaba recogida en oración, y el ángel le dice: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. María, turbada ante el saludo del ángel, abre su alma completamente a Dios
y el ángel le descubre su vocación. Te has hallado gracia delante de Dios, le dice el ángel. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. El anuncio del ángel descubre a María su propio quehacer en el mundo. Su vocación es la clave de toda su existencia. La anunciación fue para ella una iluminación que alcanzó su vida entera y la hizo plenamente consciente de su papel excepcional en la historia de la humanidad. María es introducida definitivamente en el misterio de Cristo a través de este acontecimiento de la Anunciación. La Santísima Trinidad había trazado un plan para Nuestra Señora, un destino único y absolutamente excepcional, pero Dios le pide a María su libre aceptación. María no dudó de las palabras del ángel como lo hizo Zacarías. María, sin embargo, manifiesta la incompatibilidad de su decisión de vivir para siempre la virginidad y por otra parte la concepción de un hijo. Y es entonces cuando pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Y el ángel le anuncia, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá será llamado Santo Hijo de Dios. María escucha, pondera en su corazón estas palabras. María abre su corazón a la voluntad divina y sin restricción ni limitación alguna se abandona a Dios. Nuestra Señora acepta con inmensa alegría no tener otra voluntad y otro querer que el de Dios. María se consagró totalmente como la esclava del Señor, cooperando así al misterio de la redención y a la salvación de los hombres. La propuesta divina, la llena de gracia, responde con un valiente y generoso sí. Y desde ese preciso momento, las puertas del cielo se llenaron de alegría y se abre nuevamente la amistad entre Dios y el hombre. Quebrada, que estaba quebrada desde antaño por el pecado, esa amistad ahora queda restablecida con María, quien nos dice también en su mensaje, por mi voluntad y por mi amor ilimitado hacia el Padre Celestial y mi completa confianza en Él, mi cuerpo fue el cáliz del Dios hombre. Así es como a través del fiat de María, Jesús se hizo realmente hombre como nosotros, tomando la naturaleza humana en las entrañas de la Santísima Virgen María. Cuando Nuestra Señora dio su consentimiento, pronunció el sí. El Verbo Divino asumió la naturaleza humana, el alma racional y el cuerpo formado en el seno de María. La naturaleza divina y humana se unieron en una sola persona, Jesucristo, eterno del Padre, hombre e hijo verdadero de María. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con cada hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre, se hizo verdaderamente uno de nosotros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado, naturalmente. El sí de María, su fiat, es más que un simple sí, es la entrega total a la voluntad del Señor en aquel momento y a lo largo de toda su vida. Este fiat tendrá la culminación en el Calvario, cuando, junto a su Hijo en la cruz, se ofreció con su Hijo, como lo mencionan en su mensaje, la Virgen. He estado al servicio de la verdad, del amor y de la salvación. La vocación de María es un ejemplo perfecto de toda vocación. De esta forma entendemos que la vocación no es tanto la elección que nosotros hacemos, sino aquella que Dios ha hecho previamente de nosotros. A través de 1000 circunstancias la ha manifestado y es necesario saber interpretar con fe y con un corazón limpio y recto. Por eso, Dios nos dice, no me habéis vosotros elegido, sino fui yo mismo quien os elegí. Toda vocación es por sí misma una gracia, un don, algo que se nos da, que se nos regala sin derecho alguno de nuestra parte, sin mérito propio que lo motive o lo justifique. No es preciso que nuestra vocación o el llamado a cumplir el designio de Dios o la misión asignada sea grande o brillante. Basta que Dios nos haya querido utilizar, servirse de nosotros. También nosotros estaremos llamados a dar nuestro fiat, a dar nuestro sí en cada momento de nuestra vida.
cada uno en su propio camino a lo largo de toda la vida, en acontecimientos pequeños, algunas veces y otros más grandes, y en las sucesivas llamadas que nos hace el Señor, en las cuales unas se ven como preparación de otras. Ese sí nos llama a estar alertas con un corazón vigilante para escuchar la voz del Señor y el camino que Él nos traza, y en esta correspondencia amorosa de nosotros con Dios, en perfecta armonía y libertad, podemos acudir continuamente a la voluntad divina y a la salvación y a la invitación, de Nuestra Señora, que nos hace en su mensaje cuando dice: como estoy aquí ahora entre vosotros para invitaros, hijos míos, apóstoles de mi amor, a ser portadores de la verdad, para introduciros, para invitaros a que por medio de vuestra voluntad y amor por mi Hijo, difundáis sus palabras, palabras de salvación. Que el Señor con su Espíritu nos dé la gracia para cumplir este mensaje el día de hoy, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. La peregrina de la paz recorre nuestros caminos. Abrámosle el corazón. Hoy en la parroquia de la Vicaría Perpetua del Hospital San Vicente de Paúl. Contigo por el camino, Santa María va. Nosotros tenemos un momento grande recordatorio de la visita de Nuestra Señora a Medjugorje, visitas que todavía permanecen. Hace 43 años, y lo vamos a celebrar el 29 de junio, la fecha clásica pues es el 25, pero nosotros la celebraremos el 29 con el fin de poder ampliar más la cobertura de fieles por tratarse de un sábado. Ese día vamos a celebrar la efemérides, vamos a tener testimonios, sobre todo confesiones, que es la parte característica de Medjugorje. La gente se confiesa a granel. Hoy vamos a charlar con Luz Estela Giraldo, amiga nuestra hace muchos años, camina en la espiritualidad de Medjugorje y nos va a contar cómo fue esto, cómo llegó a este momento de su vida, a esta intimidad con Nuestra Señora María Reina de la Paz. Luz Estela, qué agradable volverte a ver y cuéntanos de tu vida. Buenos días, don Orlando, qué alegría de estar nuevamente aquí en su programa y con toda su querida audiencia. Bueno, mi conversión comienza, yo llevaba una vida muy de Dios, espiritual, en manos con mi abuelita, mi mami y la familia en sí, pues una familia muy de creyente, de oración, de Eucaristía diaria, del Santo Rosario. Bueno, y yo sacaba mis tiempos de oración en medio de mis actividades de la universidad, de todo. Iba a la misa diario y llega el momento de casarme. El Señor no me tenía para mí en la vida religiosa porque tuve varios intentos en 3 comunidades y no fui aceptada, cosas de Dios. Bueno, me tenía para la vida del matrimonio. Una vez me casé, me fui a vivir a la ciudad de Nueva York con mi esposo. Y todo comenzó normal, llevaba mi vida de casada, iba a la misa a los domingos, normalito. Pero de un tiempo para acá me ofrecieron, mi esposo me sugirió que por qué no me entraba un voluntariado para empezar a practicar inglés o tomar unas clases en una iglesia. Y yo en una iglesia clases de inglés, me consiguió el cupo, presenté el examen, pasé pues porque no todo el mundo puede ingresar así como así. Ingresé, pasé y empecé a tomar las clases de inglés. Durante este tiempo de estudio, en el mismo lugar tienen un voluntariado de dar alimentos a las personas de bajos recursos. Entonces me presenté y pasé. Y y ahí empecé a trabajar, conocí gente maravillosa. Luego de un tiempo me empezaron a ofrecer una vacante para ser la coordinadora de departamento de ropa. Empecé a trabajar allí y me cogió ya la vida mundana. Ya empecé a alejarme de la iglesia, a no volver a la misa y todo fue así paulatinamente hasta que pasaron 10 años que me alejé de la iglesia
total, o sea, radical, no volví ni a orar, nada. Me dediqué fue a la vanidad, al gimnasio, a tener el cuerpo espectacular. Tuve también algún tiempo trabajando como modelo. Y bueno, me dediqué fue exactamente, y también al deporte. Corrí la maratón de Nueva York por 3 años consecutivos, una preparación muy ardua, eso sí, yo le sacaba el tiempo completo, o sea, me volví mundana del mundo, pero absorbida 100%. Luego de este tiempo, en esta vida sí, como les digo, pasó mucho tiempo, yo le pongo que fueron como 10 años, ya yo empecé a sentirme como vacía, porque en este lugar, en la iglesia donde yo trabajé, pues se llama la iglesia de Riverside, es famosísima, cerca a la Universidad Columbia University, la Universidad de Columbia, y ya de ahí yo empecé a sentir como vacíos, porque esta iglesia es una iglesia de sincretismo religioso, o sea que hay libertad de culto para toda creencia. O sea, ya por ejemplo había un señor que a mí me llamaba mucho la atención, porque a mí me obligaban a ir a los cultos y a las predicaciones de la jefe, que era pues en el tiempo es pastora, me imagino que ella seguirá siendo pastora, y yo veía un señor que él siempre que llegaba a orar ahí, él llevaba un elefante, y él lo ponía en el altar y se ponía a orar con el elefante. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Hasta a mí me causó curiosidad, porque yo dije, hasta sí, porque como el Señor es el creador del universo, pues yo no le veo ningún problema a eso. Mire hasta dónde llega uno la ignorancia espiritual. Entonces, como dice en Oseas 4, mi pueblo desfallece por falta de conocimiento. Y yo... ¿Por qué llaman iglesia a ese lugar? Porque, según estamos entendiendo, era un lugar de reuniones de cualquier culto del mundo, fuese musulmán, protestante, sintoísta, animista. Todos. Lo que quiera. Lo que quiera. Y esos seguidores de esas formas de creer, allá tenían los cultos. Claro, tenían los cultos para todos. ¿Y vos viste muchos cultos? Yo vi muchos. Y es más, el que más como que me llamó la atención fue la musulmana. Yeah. Entonces yo iba a la musulmana los sábados, y pues yo veía que, no sé, quitarse los zapatos, esa reverencia de sonarse la nariz, lavarse las manos, todo ese tipo de cosas me llamaba mucho la atención. Pero no sentía nada profundo, o sea, era algo muy superficial, pero igual lo frecuentaba. Bueno, y empezó así, y ya de un tiempo para acá, la vanidad, los hombres que te llevan regalitos, cositas, y bueno, ya yo comencé como a sentirme vacía, como que ya nada, pero eso sí tengo que aclarar, nunca dejé de ayudar al prójimo, jamás, siempre yo me he entregado con el prójimo, ayudarlo en todo, porque como aparte de dar la ropa, tenía que asesorar a personas que salían de la cárcel para ir a buscar trabajo, entonces yo muy buena para asesorarlos en su presentación personal, en hojas de vida, todo eso, entonces yo me entregué mucho y tengo recuerdos preciosos de cartas de agradecimiento de las personas, o sea, siempre me ha interesado mucho ayudar al prójimo. Una preguntita, Luz Estela, rápidamente, ¿qué pretende una iglesia tan impropiamente llamada así iglesia, pero bueno, así la llaman, en una convergencia de todos los cultos del mundo? ¿Qué busca? ¿Qué pretende? No, lo que yo siempre escuché es que no importa la religión, sino que todo el mundo crea en algo, que todo el mundo tenga una creencia, porque para ellos Dios no. Allá en Estados Unidos la religión católica no es la que vale, allá, por eso es que hay tanta frialdad, allá hay protestantes, es lo que predomina mucho en Estados Unidos, pero en esta iglesia todos son bienvenidos porque todos creemos en algo y hay que respetar la creencia. ¿Pero habría algún estímulo económico para los organizadores? Claro que sí, no sé en la parte espiritual de ellos, pero sí en la parte del food pantry. En la parte, por ejemplo, si una persona se alcanzaba en los servicios, también colaboraban con dinero. Y se me olvida decirles, esa iglesia, ellos ayudaban a Yankee, la experiencia que tuve con mi esposo en la India, porque yo llevé ropa de ahí, de ese lugar, me dejaron ir, era por eso, porque ellos soportaban esas entidades de ayuda al gobierno. Y bueno, entonces yo pienso que por esa parte... Era más bien una entidad filantrópica. Sí, podemos llamarlo, sí, señor. Sí. Exacto. Entonces, bueno, yo empecé a sentirme vacía y yo no sé, yo tenía mi oficina muy bonita
y ya todos los clientes, ay, tan linda esa matica, yo tómela, ay, ¿qué es? Yo llegué y regalé todo. Yo me quedé en esa oficina sola. Al otro día yo venía, claro, yo había tenido ya conversaciones con Jesús, realmente enojada con él, porque yo veía que yo me estaba hundiendo, pero yo no veía ninguna luz, yo no veía nada. Había momentos en que tenía lucidez, como por entrar a una iglesia, y yo entraba, así, iba por la calle, para el gimnasio, y me entraba a una iglesia y oraba, pero me sentaba ahí en silencio. Pero había algo que me atrapaba y no me dejaba. Hasta yo puedo decir que en medio de esa mundanidad yo llegué a comulgar en pecado mortal. Yo estoy segura porque eran esos desesperos, como esa confusión. Y de un momento a otro me voy a trabajar un lunes y me dice la jefe, Luz Estela, necesitas ir al departamento de recursos humanos. Y yo, bueno, fui. Y claro, me dijeron que iban a acabar con el departamento y que por acabar el departamento ya no más, yo iba a salir despedida. Y yo, ¿cómo así? Eso para mí fue una sorpresa porque como yo venía orándole a Jesús de que me ayudara a Dios, que yo no quería seguir más ahí, pero también fue un golpe de soberbia y me llené de soberbia porque yo dije, así no era que yo quería salir, yo me quería ir, era por mi cuenta. Entonces, te salieron adelante. Me salieron adelante y bueno, salí de ahí confundida, triste, llegué a la casa y cogí una botella de Genesí y empecé a tomarme brandy. Y en esas cogí el celular y vi un joven hablando de su testimonio de vida y me llamó la atención y claro, él estaba hablando su libro que él escribió y es el ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Iván Gutiérrez. ¿De un colombiano? De un colombiano que su libro fue vendido como por 4 años consecutivos como el mejor libro espiritual. Empecé a leer ese libro, empecé a escuchar el testimonio de él pues en YouTube, luego en medio de la lectura o de escuchar el video, de verlo, él hablaba mucho sobre grupos de oración, buscar un grupo de oración y acercarnos más a la Madre. Y como siempre fui y soy tan mariana, pues entonces dije voy a buscar un grupo de oración. Sí, tuviste ese lapso en tu vida de alejamiento, pero aquella semillita de la madre te quedó. Claro, porque yo me mantenía a los pies de mi abuela, escuchando sus historias de su vida espiritual. Una y mucho madre de no se María. cansa de esperar. Sí, una madre no se cansa de esperar. Y mi abuelita fue como ese pilar, luego entra mi madre, mi mamá. Y bueno, y ya de ahí entonces cogí y empecé a buscar en Nueva York grupos de oración, pero en las iglesias que yo frecuentaba inicialmente cuando llegué a Nueva York, ellos me decían, grupos de oración, aquí no tenemos eso. Esa ciudad es muy estéril. Sí, es muy estéril, son muy fríos y los sacerdotes no es por hablar de ellos, porque hay que orar por ellos, pero sí mucha frialdad espiritual. Entonces ya en ese tiempo viajaba a Medellín, a Colombia, llegué a Medellín y empecé a buscar un grupo de oración. Obviamente, como Iván recomendaba la confesión de vida, tuve mi confesión de vida y fue maravillosa esa primera confesión. Y bueno, ya había empezado. Hacía muchos años que no te confesabas. Claro, pues estamos hablando de 10 años que me alejé de la iglesia. Dale, muy bien. Bueno, entonces ya hice mi confesión acá y vine ante este amigo muy querido y me recomendó que fuera a Centros María Reina de la Paz. Fui y me invitaron, iniciamos con la Eucaristía. En ese tiempo la Eucaristía la daban aquí por la playa, en la Congregación Mariana, y luego de ahí nos desplazamos a un lugar y un joven empezó a leer un mensaje. Y ese mensaje, cuando lo escucho yo, a mí me partió el corazón y se los quiero compartir. Ese mensaje fue el 2 de octubre de 1986. Y dice el mensaje así: queridos hijos, hoy también os invito que oréis. Queridos hijos, vosotros no podréis comprender cuán grande es el valor de la oración hasta que no os digáis a vosotros mismos: ahora es el tiempo de la oración. En este momento no hay nadie más importante para mí sino Dios. Queridos hijos, consagraos a la oración con amor particular y asimismo Dios podrá darnos sus gracias. Gracias por haber respondido a mi llamado. Yo escucho este mensaje y a mí me partió el corazón, o sea, yo dije, ¿qué es esto? Entonces me dijeron, son mensajes de Nuestra Señora María Reina de la Paz de Medjugorje. Yo recuerdo que yo salí y mi amigo me consiguió el libro, yo lo empecé a leerlo y lo leí ese libro en 2 días, porque esos mensajes, eso fue
no, a mí eso me entró muy fuerte a mi corazón. Entonces, luego de haberlos leído, leer el libro, empecé a investigar más sobre Medjugorje, qué era Medjugorje, todo, me empecé a empapar. Y la Virgen es tan hermosa que ella te abre el camino y empezó a darme el material, las personas, las conexiones. Y ahí ella me encontré la página virtual para ingresar a María Reina de la Paz en España con el padre David Caja. Él fue el pilar número 1 en mi vida para comenzar el camino espiritual. Empecé yo con el padre David Caja a investigar, pasaron unos años y ahí él habla y enfatiza mucho sobre las 5 piedras, las 5 piedritas de Medjugorje que se conforman en la Eucaristía. Yo pienso que es más allá de 5 piedras, pero es la Eucaristía diaria, el rezo de la oración del rezo del Santo Rosario, las 4 partes diarias, la confesión mensual, el ayuno a pan y agua, y me falta una. La Eucaristía, ¿no? Eucaristía. Básico. Nosotros mañana seguiremos con los Estela porque hay que hablar de las 5 piedritas. Esto es una analogía con la Biblia. Cuando David metió 5 piedritas en la onda y tumbó a Goliat. Es una analogía muy bonita. Luz Estela, mañana seguiremos. Gracias por ser tan gentil. Ofrecemos gentilmente en ABA Comunicaciones, librería muy especial, de contenido espiritual fabuloso, también imágenes muy hermosas de todos los santos de nuestra devoción. Además, la inscripción a la Liga de la Misa. Con ello ayudamos a nuestra iglesia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. El rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.